Comienza la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, que hoy nos volvemos a reencontrar en un nuevo programa de la liturgia de la semana, estando ya prácticamente abrazando las puertas del fin del año litúrgico en este 33º domingo del tiempo ordinario. Ya el domingo que viene será la última festividad del curso del año litúrgico, que es Jesucristo, Rey del Universo, como siempre, ya lo sabéis, que finaliza el año litúrgico dando gloria al Rey de Reyes, que es el Señor, no solo de la historia, sino también el Señor que da sentido y orientación al año litúrgico, porque todo el año litúrgico gira en torno a las fiestas del Señor y a ese acompañar el misterio de Dios en su revelación aquí abajo, ¿no? Este misterio pascual que celebramos domingo tras domingo, enriqueciendo nuestra alma y creciendo como pueblo, como comunidad. Bueno, pues hoy, y como digo, iniciando esa 33ª semana del tiempo ordinario, que además coincide, bueno, no es que coincida, es que está establecido así, que es la Jornada Mundial de los Pobres, una jornada pontificia. Ahora vamos a hablar de eso un poquito más detalladamente, pero permitidme que hagamos lo que ya es costumbre entre nosotros, que es iniciar este tiempo compartido con la oración que la propia liturgia dominical nos ofrece al inicio de este domingo, la oración colecta de este 33º domingo del tiempo ordinario. Así que dispongámonos para entrar en este ratito de oración y en este ratito donde vamos a hablar de qué nos depara la liturgia en esta penúltima semana de este año litúrgico. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos dado inicio al programa con la oración colecta que nos ofrece el misal en este 33º domingo del tiempo ordinario. Pero sabemos que se nos ofrece un subsidio litúrgico por parte de la Conferencia Episcopal Española, donde, con mandato o permiso del ordinario del lugar, puede decirse la misa por el progreso de los pueblos que encontramos en el propio misal romano en misas y oraciones por diversas necesidades. Vamos a leer también esa oración porque es muy hermosa y también porque nos va a hacer entender cuál es el contexto en el que el Papa Francisco instituyó esta jornada. Así que escuchamos también esta oración colecta extraída, como decimos, de la Eucaristía, de la misa, por el progreso de los pueblos. Oh Dios, que has dado a todos los pueblos la misma procedencia y quisiste, con ellos, reunir en ti una sola familia, llena los corazones de todos con el fuego de tu amor
y enciéndelos con el deseo del progreso justo de sus hermanos, para que, con los bienes que generosamente repartes entre todos, cada uno alcance la plenitud humana como persona y, suprimida toda discriminación, se afirme en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta preciosísima oración que encontramos en la página 1041 del Misal Romano, por cierto, por si alguien tuviera curiosidad de ver un poquito de dónde sale esa oración, esa misa por el progreso de los pueblos. Vamos a recordar brevemente que fue el Papa Francisco, como hemos dicho, el que instituyó la celebración de una jornada mundial de los pobres en el 33º domingo de cada año. Se inspira en aquel año santo de la misericordia que concluyó precisamente en el año 2016. Así lo anuncia el pontífice en su carta apostólica Misericordia et Misera, un documento conclusivo del jubileo extraordinario de la misericordia, en el que da también esas indicaciones para que toda la Iglesia Católica continúe este tiempo de la misericordia, la reconciliación, el perdón, no solamente en ese año jubilar, sino en adelante. De hecho, decía él, extraído precisamente de ese documento, que a la luz del jubileo de las personas socialmente excluidas, celebrado el 13 de noviembre, y mientras en todas las catedrales y santuarios del mundo se cerraban las puertas de la misericordia, intuí que como otro signo concreto de este año santo extraordinario, se debe celebrar en toda la Iglesia, en el 33º domingo del tiempo ordinario, la Jornada Mundial de los Pobres. El propio Papa Francisco decía que esta sería una jornada donde se pudiera llevar adelante una preparación más adecuada para vivir el sentido y la profundidad de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el cual se ha identificado siempre con los pequeños, con los pobres, y que nos juzgará a partir de las obras de la misericordia. Será una jornada que ayudará, en palabras del propio Papa Francisco, a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que mientras Lázaro esté echado a la puerta de nuestra casa, no podrá haber justicia ni paz social. Así, clausurado el jubileo que dio inicio el 8 de diciembre del año 2015, el Papa Francisco afirmó que era el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas concretas nuevas. Y recordó que todavía hay poblaciones enteras que sufren hambre y sed y que despiertan una gran preocupación. Esas imágenes de niños que no tienen nada para comer y que, por desgracia, a veces aparecen en nuestros telediarios. Grandes masas de personas que siguen emigrando de un país a otro en busca de alimento, de trabajo, de casa, incluso buscando la paz. La enfermedad, en sus múltiples formas, es también una causa permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda y consuelo. Las cárceles, incluso, son lugares en los que, con frecuencia, las condiciones de vida inhumana causan sufrimientos, en ocasiones graves, que se añaden a las penas restrictivas. Por ello, aseguró el Papa Francisco, las obras de misericordia corporales y espirituales constituyen hasta nuestros días una prueba de la incidencia importante y positiva de la misericordia como un valor social. Nos impulsa a ponernos manos a la obra para restituir la dignidad a millones de personas que son nuestros hermanos y hermanas, llamados a construir con nosotros una ciudad fiable. Qué hermosas palabras que escribe el Papa Francisco, como decimos en ese documento, que quizá, desde aquí obviamente en este día, nos gustaría invitaros a todos a recuperar misericordia et
mísera. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Quizá es interesante que escuchemos la munición de entrada que nos ofrece el subsidio litúrgico, porque también explica perfecto el contexto y el por qué y para qué de estas jornadas de los pobres. Así que vamos a escuchar, como digo, esa munición de entrada, a mi gusto un pelín larga, pero bueno, que está bien porque el contenido es excelente. ¿De acuerdo? Lo escuchamos. Nos hemos reunido para celebrar la Eucaristía en este domingo 33º del tiempo ordinario, mientras se acerca el final del año litúrgico y nuestros ojos se vuelven hacia el Señor, que viene con poder y misericordia. Hoy, la Iglesia entera celebra la 9ª Jornada Mundial de los Pobres, con el lema tomado del Salmo 71, Tú, Señor, eres mi esperanza. El Santo Padre nos invita a mirar a los pobres con ojos nuevos, no como una realidad ajena o incómoda, sino como testigos vivos de esperanza, hombres y mujeres que, aunque en medio de la dificultad, confían en Dios y proclaman con su vida que Él nunca abandona a los suyos. Ellos nos enseñan a esperar, a creer, a mantenernos firmes cuando todo vacila. El Papa nos recuerda también que la pobreza más grave no es la falta de bienes materiales, sino vivir sin Dios, sin esperanza, sin amor. Por eso, la Iglesia está llamada a anunciar la alegría del Evangelio y a poner en el centro a los pobres, no como destinatarios pasivos de ayuda, sino como hermanos que nos evangelizan con su fe sencilla y su confianza en el Señor. Esta jornada es una llamada a la conversión del corazón y a la responsabilidad social, a promover una justicia que no deja a nadie atrás, a compartir lo que somos y tenemos, a crear signos concretos de esperanza allí donde la vida parece vencida. Al comenzar esta Eucaristía, pongamos en manos de Dios nuestras pobrezas y las del mundo entero. Que Él renueve nuestra confianza y nos conceda repetir con el salmista y con todos los pobres de la tierra: Tú, Señor, eres mi esperanza, no quedaré nunca defraudado. Realmente una munición de entrada que a mí me parece muy hermosa. Como he dicho antes, un pelín larga quizá porque recordad que siempre hemos dicho que las municiones de entrada conviene que no sean demasiado extensas, que ubiquen un poquito la celebración, haciendo mención, por ejemplo, a las lecturas o haciendo mención a un acontecimiento concreto, ¿no? Como puede ser cuando es el Domingo Mundial de las Misiones. Bueno, pues hoy vamos a celebrar tal. O en este caso, ¿no? La Jornada de los Pobres. Bien, pero por eso decía yo que a mi gusto un pelín larga, pero es que realmente el contenido de la munición de entrada me parece excelente. O sea que vale muchísimo la pena. Y desde aquí animar a todas las comunidades a que podáis haceros con esa munición de entrada de este sufragio litúrgico que nos ofrece la Conferencia Episcopal. Un 10, un 10. Muy bien, pues ya hemos ubicado
lo que vamos a celebrar en este 33º domingo del tiempo ordinario, la Jornada Mundial de los Pobres, a las puertas ya de llegar al final del año litúrgico, el domingo que viene con Jesucristo, Rey del Universo. Así que vamos a ver estas lecturas de este domingo. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Como siempre ya sabemos que nos van a ir hablando precisamente del final de los tiempos, preparándonos para comprender cuál es la plenitud de la historia, que es recapitular todas las cosas en Cristo. Y eso es de lo que nos van a hablar las lecturas de este domingo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a adentrarnos en la liturgia de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Las lecturas que vamos a encontrar en este 33º domingo empiezan esa primera lectura con el profeta Malaquías. El profeta Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento y es con el libro que cierra, digamos, el Antiguo Testamento, y va inmediatamente después de Zacarías. Antes viene Ageo, Sofonías, Habacuc, Nahum, Miqueas. Bueno, pues Malaquías tiene 3 capítulos, se lee muy fácil. Yo de verdad os invito a que echéis un ojo a este libro hermoso de Malaquías, y precisamente lo que la liturgia nos invita a escuchar es el tramo final de este libro de Malaquías, en concreto en este capítulo 3, el versículo 19 y 20. Cuando el Señor hace esa promesa: a vosotros os iluminará un sol de justicia. Pero fíjate que lo que estamos escuchando en esta lectura es: he aquí que viene el día abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja. Es decir, al final es una mirada a ese juicio particular también en el que toda nuestra vida se va a poner encima de la mesa. Así que vamos a escucharlo, y después, como respuesta a esta primera lectura del profeta Malaquías, responderemos con el canto del Salmo 97, El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. ¿Vamos a ello? Adelante. Lectura de la profecía de Malaquías. He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del Universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios. Muchas gracias, Chus, por leernos esta primera lectura del profeta Malaquías. Fijaos, me quedo con la parte final. Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, brillará el sol de justicia con la salud en sus rayos. ¿Sabéis cómo acaba este libro profético de Malaquías en el versículo 24? Acaba diciendo algo esperanzador. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Ojalá que sea así. Porque lo que estamos viendo es mucho sufrimiento a veces, precisamente en unos padres o en unos abuelos que se cuestionan qué habremos hecho mal para que nuestros hijos o nuestros nietos hayan abandonado la fe en la cual les intentamos educar en su día.
Es realmente un reto volver a recuperar familias que sean evangelizadoras ya desde la cuna, Es decir, los primeros catequistas, los padres. Y luego rematamos con las escuelas, con las catequesis, con los grupos que podamos estar. Pero qué importante es esta idea, Es en casa donde se cimientan los valores más fundamentales y donde la fe se hace crecer, se hace madurar. Ojalá. Pero bueno, como el Señor es tan grande y el Espíritu sopla por donde quiere y cuando quiere, muchas veces, aunque en casa no haya nada de esto, el Señor se las ingenia para tocar los corazones y convertirlos a Él. Así que escuchemos bien esta primera lectura de Malaquías para pedirle al Señor: brilla con fuerza en nuestros corazones. Y eso es lo que vamos a responder en este Salmo 97, pidiéndole al Señor que llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Toquen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Pues muchas gracias, Chus, por leernos esa primera lectura de Malaquías. Ahora le damos las gracias también a María Asunción Quevedo, que nos va a leer la segunda lectura extraída de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, también el capítulo 3, pero esta vez del versículo 7 al 12. Tiene una frase muy conocida: si alguno no quiere trabajar, que no coma. Así que vamos a escucharla. Después comentamos un poquito para entender esta lectura tan curiosa y tan hermosa a la vez. Cuando quieras, María Asunción, por favor. Lectura a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche,
trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Palabra de Dios. Muchas gracias, María Asunción. Pues veis, del mismo modo que decíamos respecto a la primera lectura de Malaquías, que era el capítulo 3, que solamente tenía 3 capítulos, pues lo mismo decimos de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, solo tiene 3 capítulos. Y de igual modo que antes era prácticamente los últimos versículos de ese capítulo 3, ocurre lo mismo en esta ocasión. Hemos leído los versículos hasta el 12. El versículo 13 es muy hermoso porque dice: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué dice Pablo eso de quien no quiera trabajar, que no coma? Pensad que los primerísimos cristianos, es decir, las primerísimas comunidades cristianas, estamos hablando de aquellos discípulos, incluso de los discípulos de Jesús, estaban convencidos que la segunda venida gloriosa de Jesucristo era inminente. Por eso crecía como convicción lo que llamamos o se llamaba la parusía, una palabra griega que significa presencia o llegada o venida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que había gente que de alguna manera, excusándose en esa venida inminente del Cristo glorioso, pues le quitaba importancia a los compromisos del momento, del presente. Y lo que hace Pablo es precisamente recuperar la importancia del hoy. Eso es algo que en escatología es muy bonito. Escatología es todo lo que hace referencia al fin de los tiempos. Y hay una frase que me acuerdo que estudiábamos siempre, que a mí se me quedó grabada, ¿no? Que es el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir ese ya, pero todavía no? Pues quiere decir que el reinado de Dios ya está presente, que de alguna manera el fin de los tiempos ya están aquí, pero todavía no. Deja abierta la puerta a decir, no sabemos con certeza, con exactitud cronológica, cuándo va a ser ese final de los tiempos. Pero sí que sabemos con exactitud teológica que estamos ya en ese final de los tiempos, que en cualquier momento llega el Señor. Y como decía él mismo en esa hermosa parábola de los trabajadores, servidores, del dueño de la casa, que llega el esposo, salid a recibirlo, aquellas 10 vírgenes o aquellos servidores que le dice Jesús, y salid a recibirle, a abrirle las puertas apenas llame y llegue, ¿no? Bueno, qué importante entender esto. ¿Por qué digo esto? Porque esa tensión escatológica, es decir, esa tensión que nos recuerda que el fin de los tiempos está ya, pero todavía no, es decir, que ya estamos inmersos en el final de los tiempos, hace que vivamos de manera que cuando llegue el Señor podamos decirle, te estaba esperando. Y no que cuando llegue el Señor le digamos, no te esperaba. Imaginaos que viene alguien a casa y tú has invitado a comer a alguien o te ha dicho, oye, mira, cuando vaya por allí voy a saludarte y tal. No es lo mismo que alguien llegue a tu casa a la hora de la comida sin que tú te lo esperes y te pilla a lo mejor con la casa manga por hombro, la comida sin hacer y con poca comida a lo mejor para poder agasajarles, etcétera, que entonces sería, no te esperaba, a que cuando llegue una persona tú ya estás precavidamente preparado para que cuando llegue digas, pues mira adelante, te estaba esperando, está todo listo. Esa es la idea, que nosotros vivamos con esa sana tensión escatológica y de hecho en la liturgia está presente por todos lados.
siempre la Eucaristía finaliza con una mirada al escatón, al fin de los tiempos. Una mirada en la que le pedimos al Padre, por ejemplo, en este 33º domingo, la oración después de la comunión, fijaos lo que nos dice: Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es decir, lo que le pedimos al Padre es que nos alimentemos de los sacramentos para que crezcamos, en este caso, en su amor, crezcamos en la esperanza, crezcamos en la fe, nos dispongamos para que cuando llegue el momento se nos abran las puertas del cielo. Así que ya sabéis, a trabajar duro en el hoy, pero con el corazón, el alma y la mirada en el ya, pero todavía no. Y llegamos así al Evangelio, el culmen de esta liturgia de la palabra con el Evangelio de San Lucas. Estamos ya en los últimos capítulos, capítulo 21. Vamos a proclamar desde el versículo 5 al 19. Y fijaos cómo empieza. Como dijeron algunos acerca del templo, sobre cómo estaba adornado, y Jesús entonces les dice, aprovecha esa tesitura para decirles, llegarán días en que... Es decir, es una alusión que Jesús hace a aquellos que estaban admirados por la belleza de lo temporal, de lo que tenían ante sus ojos, para recordarles que la verdadera belleza no está delante de sus ojos, sino que es la espera, una espera esperanzada, y hago un poco de redundancia, ¿no? Porque esperar viene de ahí, de esperanza, es decir, de tener certeza de que algo va a llegar. Y entonces esa es la verdadera belleza del alma, un alma que vive con esas tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Bueno, pues la esperanza de que van a llegar esos días en que, aunque todo parezca que se venga abajo, porque Él dirá, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Sin embargo, Jesús siempre recuerda al final del Evangelio que vamos a escuchar, no tengáis pánico, no tengáis miedo, porque es necesario que pasen estas cosas. Y qué bonito, ¿verdad?, cuando dice al final, meteos bien en la cabeza, que no pasará nada, porque ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá, pero eso sí, perseverad para salvar vuestras almas. Así que lo que decíamos antes, que no es lo mismo que te venga algo y digas no te esperaba, a decirle, Señor, aquí he estado, he intentado llevar una vida esperándote siempre. Vamos entonces a disponernos para escuchar la belleza del Evangelio de Lucas. Por si alguien se pregunta ¿de dónde sale este aleluya tan hermoso y tan solemne?
Bueno, pues os lo decimos, de Marco Frisina, que es un sacerdote romano de la diócesis de Roma que es compositor y lleva adelante el coro, si no me equivoco, el coro diocesano de Roma, fantástico. Tuve el honor, el privilegio de poder conocerle personalmente y escucharle, escuchar al coro, en diversas ocasiones cuando estudiaba allí en Roma. Bueno, pues nos recuerda una vez más la importancia de recuperar la música solemne en la liturgia, recuperar la belleza en la música en la liturgia, aparte de la fidelidad en los textos. Bueno, pero no nos vamos a meter ahora ahí, pero qué bueno recordarlo. Y por cierto, a veces yo pregunto por ahí, ¿qué significa aleluya? Porque, claro, lo cantamos y mucha gente no sabe el significado. Y a menudo escucho que la gente dice, significa alegría. No significa alegría. La palabra aleluya viene del hebreo y está compuesto por tres en realidad palabras, digamos. La primera es halel, que significa alabar. Luego tenemos la conjunción u, para luego acabar con un apócope o una forma corta de la palabra Yahvé, que significa Dios. Y por lo tanto significa alabad a Dios o alabad a Yahvé. Eso es lo que cantamos antes de proclamar el Evangelio. Aleluya, alabad a Yahvé. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, vamos a escuchar con mucha atención este Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 5 al 19. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza, que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Muchísimas gracias, Ana María Socorro, como siempre, proclamando el Evangelio con esta belleza como tú solo sabes hacerlo, ¿verdad? Así que, thank you, gracias. Y fijaros que este Evangelio que hemos escuchado, como todos los finales del año litúrgico, cuando ya nuestra mirada va, como hemos dicho antes, hacia ese fin de los tiempos, hacia ese escatón, donde la festividad que cerrará ese ciclo es la fiesta de Cristo Rey del Universo y Señor de la Historia, pues fijaros que siempre las lecturas nos hablan de estas cosas. Claro, tiene una doble lectura. Por un lado, igual que hemos dicho antes lo del ya, pero todavía no,
Pues también pensad que cuando se escribieron estos pasajes, estos textos, la iglesia primitiva estaba sumergida ya en plenas persecuciones, en pleno sufrimiento. De hecho, muchos de nuestros hermanos cristianos ya sufrían la persecución en el propio Israel, que fue lo que motivó la huida por el resto del Imperio Romano, que fue lo que hizo que el cristianismo se expandiera, pues sobre todo por la zona de Roma, de Grecia, de Asia Menor. Y fijaros que todo lo que de alguna manera nos va narrando el Evangelio de hoy ha pasado desde entonces a lo largo de estos 21 siglos y sigue pasando y pasará. ¿Por qué? Porque estamos siempre sumergidos en este final de los tiempos en una batalla continua, una batalla espiritual, una batalla continua entre el bien y el mal, entre las fuerzas que buscan la perdición de las almas y el Señor que empuja con el Espíritu Santo a las almas a buscar la santidad, a buscar el cielo. Por eso hemos de estar preparados, hemos de tomarnos en serio esto. A mí es una de las cosas que más pena me da cuando te das cuenta la cantidad de bautizados que han abandonado esa sana tensión que busca la santidad, que han abandonado la gracia que recibimos de los sacramentos. Y entonces, ¿qué armas tenemos para luchar contra el mal? Pues muchos no tienen armas, y por eso hay tantos cristianos que viven esa vida mediocre cristiana, o vivimos. Me voy a incluir yo, por desgracia también, que soy pecador. Pero fijaros que lo importante, lo que el Señor siempre nos dice es, no es tanto que por supuesto todos somos pecadores, el único santo es Él, pero sino que tengamos clara la meta. Lo importante no es caer, lo importante es volver a levantarse y volver a animarse para seguir adelante. Pero qué bueno no perder de vista nunca cuál es el destino. Y que a pesar de las dificultades, de las persecuciones, de las calumnias, de sentirnos que vamos contra marea, contra corriente, sentirnos a veces los bichos raros en medio de una sociedad que parece que se pierde cada vez más en una mundanidad, una mediocridad que de verdad da pena, por no decir, perdón, da asco en muchas ocasiones. Entonces, qué bueno que los que todavía queremos agradar a Dios y queremos servirle y queremos vivir, intentar vivir esa palabra, nos esforcemos y pidamos fuerzas al Espíritu Santo para que en el medio de la batalla y cuando vengan las dificultades que vendrán y están cercanas, no desfallezcamos, como decía el Evangelio de hoy, no caigamos en pánico, no caigamos en desesperanza, porque sabemos, como dice el Salmo 91, que a mí me encanta el Salmo 91, en el versículo 7, aunque a tu lado caigan 1000 y 10.000 a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte. Tú que dices mi refugio es Yahvé y tomas al Todopoderoso por defensa, no ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, porque Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos, y te llevarán en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Recordemos esto, familia, porque cuando vengan también, que ya están aquí, esos tiempos, sepamos dar la talla, como buenos discípulos, como buenos apóstoles. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu
llegamos así a este tramo final ya del programa, donde vamos a echar una ojeada a los distintos días que tenemos por delante de aquí al próximo domingo, que celebraremos el fin del calendario litúrgico, el año litúrgico, con la fiesta de Cristo Rey y Señor del Universo. Pues fijaos, este lunes 17 estaremos celebrando, es una memoria obligatoria, a Santa Isabel de Hungría, religiosa, que por cierto, en las lecturas estaremos iniciando el primer libro de Macabeos, uno de los libros deuterocanónicos que entraron en el segundo canon del Antiguo Testamento y que es muy hermoso, y donde, por ejemplo, podemos encontrar fundamento bíblico sobre el purgatorio incluso, Bueno, pero no me meto por ahí, ¿vale? Que vamos a lo nuestro, que es lo litúrgico. Y hemos dicho celebración de una memoria obligatoria, que es Santa Isabel de Hungría, con las oraciones propias y el resto del común de santos, para santos que practicaron obras de misericordia, ¿de acuerdo? El martes 18 tenemos una memoria libre de bien la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Yo creo que, aunque sea una memoria libre, vale la pena hacer mención, porque estamos hablando de los dos templos, digamos, por excelencia, San Pedro y San Pablo, que realmente pues a todo el mundo nos impresiona. Yo, perdonad que además añada que en Barcelona, que yo soy de allí, originario, pues es día de fiesta porque se celebra la dedicación de la iglesia catedral. Bueno, muy bien, seguimos adelante mirando al miércoles 19, que es un día tranquilo, un día de feria, igual que el jueves 20. Pero fijaos que el viernes 21 estaremos celebrando una memoria obligatoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María. Es memoria obligatoria, pero para nuestros hermanos asuncionistas, pasionistas o hermanas de la presentación de María y las salesas, es fiesta, categoría de fiesta. Como cada 21 de noviembre celebramos esta memoria, que recordamos el episodio que recoge la tradición según el cual María fue llevada a los 3 años al templo de Jerusalén por sus padres San Joaquín y Santa Ana para ser introducida en la fe del pueblo de Israel, y allí en el templo sería recibida por el sumo sacerdote junto a otras doncellas, y de esta manera María aprendería desde pequeñita el valor y el sentido de las promesas de Dios, especialmente también, fíjate tú, sobre la llegada del Mesías. La celebración de la presentación tiene un origen en el año 543, cuando se dedicó la iglesia de Santa María la Nueva, que está ubicada muy cerca del templo de Jerusalén. Y de hecho, al afirmar esto, una cosa interesante es recordar que probablemente se puede fortalecer esta idea que ya en el siglo VI se celebraba esta festividad en las iglesias de Oriente, aunque en Occidente sería el Papa Gregorio XI en el año 1372 cuando empezaría a celebrarla en Aviñón, Francia, cada 21 de noviembre. Luego ya sería el Papa Sixto V en el siglo XVI cuando extendió esa festividad a toda la iglesia, incorporándola al calendario litúrgico romano. Es una jornada pro orantibus, para orar por los que oran. Así lo instituyó el Papa Pío XII el 21 de noviembre en 1953, en honor sobre todo a las comunidades religiosas de clausura, que desde aquí les mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por esa consagración, esa fidelidad que es el pulmón orante de la Iglesia. Y con esa festividad, familia, pues ya llegaríamos al sábado, que hasta la hora nona, ya sabéis, celebramos la memoria obligatoria de otra gran Virgen y mártir, Santa Cecilia. ¿Qué recuerdos trae Santa Cecilia de la estancia en Roma? Y hemos hablado antes de Marco Frisina. Bueno, pues cuando estás en Roma viviendo, en esta fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música, de los músicos, yo iba allí, a esa parroquia de Roma, a escuchar el concierto de Marco Frisina. Bueno, familia, pues un gusto como siempre compartir este tiempito con vosotros, ya no nos da para más. Un abrazo enorme.
Podéis comunicaros con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico laliturgiadelasemana1@radiomaria.es y en redes sociales, en Facebook, somos Radio María España y en X, @Radio María Spain. Podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Liturgia Semana. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383. Repito, 668 594 383. Que el Señor os guarde y os bendiga, familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Laudetur Jesus Christus. Han escuchado la Liturgia de la Semana con el Padre Juan Molina.